Hoy vamos a cocinar besugo al horno o besugo a la espalda, una receta fácil y que tiene un sabor maravilloso. La carne de besugo queda súper jugosa y la salsa hecha con un buen aceite de oliva virgen extra es una maravilla, así que si queréis ver la receta no os perdáis el vídeo porque empezamos ¡al lío! Para esta receta de pescado vamos a necesitar un buen besugo abierto a la espalda. Eso se lo he pedido al pescadero que me lo haga, como también le he pedido que me limpie la telilla negra de los lados. Como veis, con papel de cocina se quita de maravilla. También nos hará falta pimienta negra molida, un poquito de sal, guindilla seca que depende de lo que soportes el picante echarás más o menos, unos dientes de ajo que pelaremos y picaremos, vinagre de vino blanco que le aportará acidez al plato y la estrella de la receta junto con el besugo. Este es uno de los 8 aceites de oliva virgen extra que ha sido seleccionados como los mejores del 2020 en Jaén. El aceite de oliva virgen extra Olivo Real. Una ove de variedad picual con un sabor maravilloso. La receta la voy a hacer con besugo, pero sé que puede resultar un poco caro, así que puedes sustituir por una buena dorada o por una lubina, por el pescado que más te guste. Si quieres puedes retirar la cabeza o cocinarla con ella. A mí personalmente me gusta retirarla, pero eso lo dejo a tu elección. Este pescado se asa y se sirve en la misma fuente que se asa, así que utilizaré una de barro en la que pondré de base un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, en el que, por cierto, no os lo he dicho, he participado en el AOVE Blogger de Jaén este año 2020. Colocaré el besugo abierto a la espalda sobre la fuente y añadiré sal al gusto, eso ya depende de ti, y un poquito de pimienta negra molida que le dará un toque muy bueno. Y ahora es tan fácil como llevarnos el besugo al horno que teníamos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y la bandeja en el medio aproximadamente durante 20 minutos. Mientras el besugo se hace al horno, vamos a preparar la salsa. Damos unos golpes a los dientes de ajo para conseguir que se pelen mucho mejor y una vez que los tengamos pelados, les haremos unos cortes para quitarles el germen interior y evitar que nos repita. Los vamos a picar en láminas finas y cuando los tengamos bien picados, los reservamos. Es el turno de la guindilla picante, utilizaremos solo un trozo y ojo, tener la precaución de quitar las semillas. Ahí es donde radica el picor de las mismas. Aunque si eres un valiente, anímate y echa todas las semillas. Pícalas en rodajitas pequeñas de menos de 1 centímetro e insisto, si te atreves, echa las semillitas. Ahora en una sartén añadiremos nuestro oro líquido, nuestro aceite de oliva virgen extra de recolección temprana que tiene un sabor y aromas que es algo increíble. Echar sin miedo, que si sobra salsa luego se puede guardar sin ningún problema. Añadimos los ajos y la guindilla y a temperatura medio alta de 7/9 las vamos a freír hasta que veamos que el ajo empieza a cambiar de color, pero sin llegar a tostarse. Para que se tueste mejor, si quieres, echa la sartén hacia un lado, inclínala y así se dorará mucho mejor. Cuando ya lo tengamos casi dorado, lo retiramos del fuego y dejamos templar solo 20 segundos. En ese momento y no antes, ya que podría saltar por el contraste de temperatura y densidad, añadimos el vinagre de vino blanco y removemos constantemente durante 2 o 3 minutos hasta que veamos que la salsa va ligando. Cuando ya tengamos la salsa bien ligada es el momento de sacar el besugo del horno, añadir nuestra salsa por encima. Os aseguro que el olor que está subiendo es algo maravilloso. Ya solo quedaría espolvorear un poquito de perejil fresco por encima, meter el cuchillo y el tenedor, sacar un buen bocado, mira qué cosa más jugosa, y disfrutar de este maravilloso besugo a la espalda o besugo al horno. Mil gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!